Es Valor Empresarial en Castilla y León con Tamara Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es jueves, hoy de nuevo vamos a hablar del sector agroalimentario de Castilla y León, un sector que tiene gran peso en el empleo y en la actividad industrial de nuestra comunidad. Aglutina desde la producción agrícola y ganadera hasta la transformación y la comercialización de alimentos. Su importancia radica en que se añade ese valor a las materias primas locales y refuerza también el desarrollo del medio rural. Además es un sector muy exportador, impulsa la innovación y la modernización del tejido productivo autonómico. Al control técnico le saluda ya, como siempre, Álvaro Calero. Y desde los estudios centrales de Soria nos acompaña hoy nuestro director general de Radio Castilla y León, Florencio Carrera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tamara, y oyentes de Es Valor Empresarial. Un placer. Claro, porque ya saben que estamos también emitiendo a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, y a lo mejor te escuchaban hablar, Florencio, y no sabían que, bueno, pues que te encontrabas en Soria, en uno de los maravillosos estudios de muchos que tiene esta casa, es Radio Castilla y León. Bueno, comentaba que íbamos a hablar del sector agroalimentario. En concreto nos vamos a quedar con Ver, una empresa familiar de Castilla y León que está especializada en la producción del jamón ibérico y en productos derivados del cerdo ibérico. Controla todo el proceso productivo, desde la cría en dehesa hasta la elaboración y la comercialización. Eso, ¿por qué es importante? Porque garantiza una alta calidad y una trazabilidad. Con varias generaciones de historia, es una de las marcas de referencia del ibérico a nivel internacional. Sus productos han sido reconocidos en numerosos mercados gourmet. La innovación y la tradición, pues podemos decir que son los pilares del crecimiento de esta empresa. Nos acompaña aquí cerquita en los estudios centrales de Valladolid, Jorge Hernández, CEO de Ver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. CEO, director. Bueno, miembro de la familia, y junto con mi hermano pues dirigimos los dos la empresa. Buenas tardes y encantado de estar con vosotros. Bueno, Ver controla todo el proceso, lo decíamos en esta introducción, desde la cría hasta la venta. ¿Sigue siendo esta integración vertical la principal ventaja competitiva que tiene la empresa a día de hoy? Pues creemos que sí. Esto en el sector nuestro no es fácil, ya que pues por un lado está la parte industrial de realizar, de producir los jamones y el matadero, la fase de industria, y va relacionada con el campo, obviamente, pero bueno, siempre hay dos negocios separados, que es el del ganadero y el del industrial, ¿no? Mi padre en los años 80, en el 84, comenzó a apostar por hacer una raza propia, por la parte de ganadería, y bueno, hemos logrado integrar todos los procesos y hacer ese círculo 360 de control, incluso con las fábricas de alimentación propias, controlando todos los procesos para que garanticemos un producto muy regular sobre todo y controlado de la calidad. Florencio. Bueno, yo decía que quería también saludar a Raúl Alonso, nuestro compañero en Soria, que es junto verdad, con Álvaro Calero hacen posible que esto suene estupendamente. La falta de práctica, Florencio, cierto es. Bueno, pues desde Soria, con todo el cariño del mundo. Jorge, tercera generación. Fue el abuelo Bernardo Hernández, 1930, el que se le ocurrió la idea maravillosa de crear una marca y apostar por la calidad. Tercera generación, que es la consolidación definitiva. ¿Cómo veis el futuro? Jamones Ver, que es una marca, como bien ha dicho la directora de este programa, con trascendencia no solo para España, sino internacional. ¿Cómo veis ese futuro? Pues, por ejemplo, a 10 años vista. Jamones Ver, 2035. Jorge, ¿dónde creéis la familia que puede estar esa marca? Bueno, pues dentro de 10 años habremos superado la barrera de los 100, que estamos este año en nuestro 95 cumpleaños. Sí. Como bien dices, estamos en la tercera generación, pero la cuarta viene empujando fuerte, así que yo creo que el futuro va a ser halagüeño. La marca, bueno, se ha desarrollado desde 1930 con el abuelo, pero bueno, ya estos últimos años mi padre fue el que potenció la marca, porque en aquellos años todavía el mercado era muy, muy limitado y era más
trapichear casi que comercializar, ¿no? Pero bueno, con la implantación, como sabéis, en Guijuelo del tren, la Ruta de la Plata, se fomentó mucho la implantación de la industria en nuestra zona y bueno, pues a partir de los años 60, 70, pues ya empezamos a desarrollar la marca Beer con mi padre sobre todo y luego los hermanos y tenemos la generación siguiente ya apretando, que está mi sobrino en Estados Unidos, que tenemos una fábrica allí en Austin también desde hace 2 años y espero que el pequeño mío también venga para ayudarle, así que bueno, yo creo que todavía tenemos nosotros fuerza y además para dentro de 10 años seguir haciendo crecer la marca y posicionando el producto ibérico en todo el mundo. Y Jorge, ¿cuál es el secreto para que Guijuelo tenga tantas empresas vinculadas al jamón y seáis capaces de hacer posiblemente el mejor jamón del mundo? ¿Qué tiene Guijuelo desde el punto de vista geográfico, no sé, cultural, no lo sé, pero geográfico o empresarial para tener tantas empresas de jamones y sobre todo tantas empresas y tan buenas? Pues Florencio, yo creo que lo que te decía antes, en aquellos años ayudó mucho la implantación del tren, porque Guijuelo tiene el clima, sobre todo para la curación del producto, cosa que no tienen en Extremadura o en Andalucía, ya que siempre pues la temperatura es bastante mayor que en Guijuelo. En aquellos años no había secaderos, no había cámaras, por tanto el producto requiere los primeros meses de temperaturas bajas y Guijuelo sí que tenía ese clima natural que nos ayuda a la sierra de Gredos y la sierra de Béjar, y el tren ayuda a que esos animales pudieran venir desde Extremadura, desde Andalucía, desde Portugal y se instaurara la industria en Guijuelo. A partir de ahí yo creo que muy importante es el saber hacer y pues la mano de obra que hay en Guijuelo especializada. En otras localidades se ha intentado implantar industria y han tenido siempre problemas con esto. Al final hacemos un producto todavía muy artesano en el que requiere de una mano de obra especializada, y en Guijuelo y la comarca de Guijuelo pues hay un arraigo por ese trabajo, por ese saber hacer, y yo creo que eso también ha sido muy importante. ¿Hasta dónde está cambiando el perfil del consumidor actual del Ibérico Premium? ¿Qué demanda hoy frente a hace 10 años? Pues la tendencia al final es cada vez se venden menos piezas enteras, ¿no? Antiguamente en las casas había un jamón entero en fechas determinadas, ¿no? Hoy en día ha evolucionado mucho el sector a los loncheados, pues esto ha permitido que se instauren muchos más establecimientos y muchas más culturas, porque bueno, pues al final es más fácil comprar o adquirir un plato de jamón o un sobre de jamón que un jamón entero, ¿no? Entonces, a nivel internacional esto ha ayudado mucho a darlo a conocer, a nivel nacional también, porque a lo mejor, pues bueno, hostelería, por ejemplo, que a lo mejor no tiene una persona cualificada para poder cortar jamón, pues pueda tener su jamón en su carta. Entonces, bueno, esta evolución tecnológica, ¿no? Porque nos ha ayudado mucho, porque ahí necesitamos de maquinaria, igual que antes os decía, la mano de obra, que también se sigue necesitando especializada, pero bueno, para esto esa tecnología nos ha ayudado a poder repartir el jamón en porciones más pequeñas o los embutidos y poder llegar a más lugares y a más países. Claro, han tenido que ir transformando lo que es la empresa, ¿no?, para adecuarse a las necesidades del consumidor, a las actuales. Eso es, así es, Tamara. Por cierto, Jorge, una curiosidad. ¿Cuál es la mejor forma para empezar un jamón? Bueno, pues yo siempre digo que depende cuando te lo vayas a comer. Si lo compras para Navidades y lo vas a disfrutar el día de Navidad, yo lo abriría por la parte ancha, que siempre, la maza que llamamos, que es la parte más noble del jamón, ¿no? Si lo vas a tener en otra fecha, que no es para un evento cualquiera, siempre hay que abrirlo por la parte estrecha, ya que se va a secar antes. ¿Y el jamón sabe mejor recién cortado y bien cortado que, por ejemplo, cuando está envasado al vacío, que es una manera cómoda de, bueno, no tener que estar cortando el jamón cuando te apetece cogerlo del frigorífico? ¿Sabe distinto? Bueno, a ver, esto se ha mejorado mucho. Cuando empezó el tema del loncheado y el vacío, recuerdo hace, no sé, 30 años a lo mejor, pues los materiales, los plásticos, influían mucho más en poder darle algún sabor a los productos, ¿no? Pero hoy en día esto ha mejorado tanto que bueno, a ver, donde esté cortar un jamón al momento, que esté el jamón sudando y te lo lleves a la boca, pues yo creo que no hay comparación, pero sí que se ha mejorado mucho todo
todos los materiales de las bolsas de vacío y demás que puedas adquirir en cualquier sitio y teniendo un buen tratamiento que lo puedas, sabes que esto es importante cuando compremos algún embutido, sobre todo el ibérico. Al final las cualidades están en la grasa, las propiedades, en los ácidos oleico que tiene el cerdo ibérico. Le tenemos que dar a provocar que sude un poquito antes de comerlo. Entonces cuando se compre un loncheado, pues siempre pasarlo por agua caliente 15 o 20 segundos, dejarlo que respire y así evitar que los plásticos hayan contaminado el producto y vamos a obtener prácticamente el mismo sabor que cortándolo al momento. ¿Qué peso tienen actualmente los mercados internacionales en su facturación y cuáles consideran que son los más estratégicos a día de hoy? Pues nosotros en el grupo estamos facturando en exportación en torno a un 30%, un tercio más o menos del global. Europa siempre ha sido un mercado importante, ya que el producto pues es más conocido, entre comillas, en los países más vecinos, ¿no? Pero bueno, hace 10 años o así empezó el mercado asiático, aunque Japón sí que comenzó en el año 2000, pero China nos abrió las puertas hace 6-7 años, Corea ha sido un buen mercado. Entonces, y ahora con la homologación para Estados Unidos desde hace 2-3 años, pues son mercados potenciales donde al final el jamón ibérico se produce solo en España y es un producto desconocido en muchos sitios, ¿no? Entonces tiene mucho campo todavía por crecer, porque hay muchos países donde no se conoce y bueno, aunque la producción es limitada porque no nos la pueden copiar y esperemos que no sea así, pero todavía queda mucho campo por recorrer. ¿Y cree que España está sabiendo posicionar el jamón ibérico como un producto de gourmet global, como ocurre, por ejemplo, con el vino, con el aceite? Sí, yo creo que sí, porque al final el jamón ibérico tiene un precio medio alto, ¿no? Comparado con otros productos o otros alimentos, ¿no? Entonces esto ya selecciona el cliente y el posicionamiento del producto. Entonces yo creo que sí que le estamos dando un buen valor añadido de cara a la exportación. Los extranjeros o donde vamos, a los mercados que acometemos, se lo dan porque le dan un buen valor al producto y al final un jamón ibérico siempre les explicamos que es el producto con más dedicación detrás de cualquier otro alimento. Entonces esto sí que le tiene que dar un valor añadido, ya que cuando nos comemos un plato de jamón en una mesa han pasado 5 o 6 años desde que ha nacido el cerdito, de cuidado diario, y ese valor hay que dárselo. Jorge, otra curiosidad que tengo también, que creo que me pongo en el punto de los oyentes que nos estén escuchando en cualquier parte de Castilla y León, por supuesto también en Guijuelo, donde se escucha perfectísimamente Es Radio y a través de internet en cualquier parte del mundo. Me gustaría también que nos explicaras qué es Ver. Jamones Ver, una marca internacional, una marca de Guijuelo, tercera generación, preparando ya la cuarta, como has dicho, más o menos unos 20 millones de euros de facturación, 100 trabajadores aproximadamente. Me gustaría que nos pusieras un poco en contexto para que nos hagamos una idea todos de lo que significa una empresa como la que tú representas esta tarde aquí en la radio y lo que significa también de empleo y de riqueza para Castilla y León. Pues Florencio, esos datos hoy en día son bastante mayores a nivel del grupo. Nosotros dentro de Ver pues tenemos la parte de fabricación, que es una sociedad, ¿no? Bernardo Hernández SL. Luego tenemos la agropecuaria, que es la parte que controlamos del campo. Tenemos unos 40.000 cerdos ibéricos 100% puros en vida continuamente. Luego tenemos una rama de negocios que lo habréis visto, está implantada en bastantes ciudades, que son hostelería y alimentación, con locales con el nombre de Ver o de la bodeguita de Ver en Andalucía. Entonces, en el grupo en total estamos en una facturación de unos 65 millones de euros y 300 empleados contando la parte de hostelería. Lo que es en Guijuelo, en el núcleo de producción, somos unas 150 personas y esto sigue creciendo. Esa es la mejor noticia. Bueno, pues actualizamos entonces la información. 300 trabajadores, 65 millones de euros de facturación. Y un futuro para un sector esencial en la economía de Castilla y León, que aquí lo decimos mucho, Tamara, esencial. Sí. ¿Son conscientes? ¿Tú crees que son conscientes? Y se lo pregunto al empresario, ¿son conscientes las administraciones de lo que estáis haciendo? Hablo de las diputaciones, ayuntamientos, la Junta o incluso el Gobierno de España.
Bueno, ahí pues yo creo que, a ver, nosotros a nivel local y provincial y de Castilla y León, pues Guijuelo siempre ha tenido mucho peso porque la economía, pues en Guijuelo al final somos muchas empresas. El Guijuelo, este dato que sepáis, produce en torno al 70% del jamón ibérico de toda España. Entonces, bueno, pues ese peso le hace tener cierta consideración, ¿no? Y yo creo que ahí los gobiernos regionales y provinciales pues siempre han tenido en cuenta a Guijuelo, ya que a nivel de empleo y de movimiento monetario pues ha tenido siempre mucha importancia dentro de la región y dentro de, e incluso me atrevería a decir a nivel nacional, dentro del sector alimentario. ¿Pero cree que las decisiones políticas actuales que se toman en materia agraria o en materia fiscal favorecen o lastran la competitividad de las empresas como la de usted? Bueno, pues a ver, siempre hay trabas en el camino, ¿no? Y bueno, estos temas pues os los dejo más para vosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que se podría facilitar mucho más las cosas. Al final, por ejemplo, nosotros queremos crecer a nivel de producción de animales, nos cuesta muchísimo tiempo, años, y el producto nuestro al final no es hacer un tornillo que lo produces de hoy para mañana. Entonces, muchas veces nosotros queremos crecer y ampliar, nos lleva 3, 4, 5 años poner en marcha o llegar a obtener un jamón, y esas trabas muchas veces que hay por el camino, pues te hacen frenar un poco proyectos que se podría, yo creo que a nosotros y aparte del sector, porque al final nuestro sector tiene que tener esa importancia y bueno, todo lo que sean ayudas, ya no hablo económicas, sino a nivel administrativo, para poder agilizar los trámites, creo que permitiría seguir creciendo bastante el sector porque tiene mucho recorrido La todavía. burocracia, que llevamos años hablando de ella, ¿no? Sí, claro, así es. Yo creo que, como te decía, el sector tiene todavía mucho recorrido, queda mucho mundo porque conozca el jamón, el pata negra, como llaman fuera, y si facilitamos un poco las cosas entre todos, pues yo creo que nos va a permitir aumentar producciones y llegar a más países y llevar el nombre al final de Guijuelo, de Castilla y León y de España a todo el mundo. Jorge, ese crecimiento de la empresa, que ha sido exponencialmente muy importante en los últimos 10, 15 años, pasa sobre todo, fundamentalmente, por Estados Unidos. Has dicho y has hablado de que desde hace 2 años tenéis ya implantación, creo que recordar que en Austin, y que hay un sobrino ahí. ¿Cómo ves, dada la situación internacional, que al final nos condiciona a todos, nos guste más o menos, lo que está pasando en el estrecho de Hormuz o en Ucrania con la invasión rusa, nos afecta a todos? ¿Cómo lo veis desde el punto de vista de empresa? ¿Y qué crees tú que puede aportar el mercado americano si conseguís expandiros más, implantaros más allí para vuestra empresa y para el jamón ibérico? Pues mira, nosotros decidimos hace 2 años comprar una fábrica pequeñita en comparación a lo que tenemos aquí en Austin, pues para evitar precisamente pues trabas burocráticas, ya para no ser exportadores puro y duro, ¿no? Sino poder producir nosotros allí nuestros productos y tener el mercado controlado allí, ¿no? Entonces, América tiene mucho recorrido, igual que, como te digo, otros países, pero bueno, mira, el mes pasado he estado allí 15 días y he venido asombrado del potencial que tenemos allí. Nosotros hemos arrancado hace 2 años, estamos una facturación de 3 millones de euros allí, con unas instalaciones pequeñitas y un equipo pequeño, pero estamos muy contentos con ese desarrollo. A mí sí me gustaría saber a qué retos se está enfrentando ahora mismo el sector ibérico en materia de sostenibilidad. Se habla mucho ahora, ¿no?, de hacer una empresa sostenible. También hablaremos en un ratito de esa retención del talento, pero en esta materia especialmente, ¿en qué trabaja DESA? A ver, nosotros en BER, no sé si te refieres a esto, Tamara, por ejemplo, hicimos un proyecto hace 5 años estamos haciendo productos ibéricos ecológicos. Somos un poco pioneros, manejamos el 60 o el 70% de la producción nacional, y esto pues bueno, está teniendo muy buena acogida, sobre todo a nivel internacional, donde la cultura del ecológico, y hablo del ecológico globalizando un poco la sostenibilidad a nivel pues bueno, de materiales, de los propios animales, de las genéticas, de cuidar del medio ambiente, y esto nos está permitiendo pues bueno, que la marca sea bien acogida en muchos
lugares donde sí que la sostenibilidad le están dando una importancia muy alta, quizás más que en España. O sea que la marca, por ejemplo, la marca Ver tiene también mucho peso frente al producto, quizás, ¿no? En un modo generalizado dentro del sector. Sí, como te digo, por ejemplo, este proyecto que inició mi hermano Bernardo pues hace 6-7 años, nos ha hecho posicionarnos en esa parte del ecológico donde Europa pues ya tiene el carrito de la compra en Europa. Hay países que ya están en un 30 o un 35% de peso, y esto, bueno, pues nos ha ayudado a posicionar la marca y a llegar a mercados donde antes no podíamos llegar. Entonces, la sostenibilidad en este sentido pues es importante aplicarla a las empresas. Claro. y seguir con esa evolución. Calidad, 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 y de un tiempo a esta parte, que lo has esbozado antes, creo recordar, no solo hacer magníficos jamones, venderlos lo mejor posible, sino también dar ese paso a la hostelería, se podía llamar hostelería, esas pequeñas tiendas, o no pequeñas, que sean también lugares de encuentro de la cultura del jamón y también de la hostelería que vais implantando. Esa es otra línea que yo creo que debe estar entre las que son más importantes para vosotros ahora mismo a la hora de seguir implantándose en las ciudades. Estoy pensando en la gran tienda que habéis abierto, por ejemplo, en Valladolid, en Salamanca, que hay otras, y en otros puntos. Sí. ¿Ese va a ser un camino a seguir? Bueno, es un desarrollo que nos hace ilusión, sobre todo por el posicionamiento de marca. Ver a lo largo de la historia comercialmente, nunca hemos apostado por la gran distribución, es decir, no estamos en los supermercados o en la gran superficie, entonces la marca cuesta más verla. Entonces, a través de nuestros propios locales, sobre todo el objetivo es pues la visibilidad y el potenciar en las principales ciudades de España, pues en lugares prime, tener la visibilidad de que el público pueda ver la marca y probar todos los productos en nuestros locales, desde los jamones, los embutidos, las carnes, etcétera. Entonces, pues bueno, el proyecto, estamos hoy ya con 31 locales, con un crecimiento de 3-4 locales anuales, ya que, como os decía antes, no es fácil crecer en nuestro sector con rapidez, ya que es un producto que tarda mucho tiempo en hacerse y no podemos volvernos locos, porque si no, luego eso lleva a una bajada de la calidad, que es lo que pasa muchas veces en el sector. Cuando la demanda supera la oferta, al final llega al mercado el producto en no las mejores condiciones, y eso en ver no lo podemos permitir. Pero como empresa tenéis claro que si no creces, decreces, ¿no? Que esa es una de las máximas que hay. Y en los últimos años también ha habido algún movimiento en el sector de algún compañero vuestro, alguna marca muy conocida, para no dar nombres, que por la situación económica que ha podido vivir ha acabado en manos de alguna multinacional o alguna empresa nacional. Supongo que esa tentación o ese temor o ese miedo también lo tendréis, ¿no? Que algún día aparezca algún gigante y que os acabe comprando, no digo a vosotros, a pequeñas empresas del sector, quizás por estar demasiado atomizado ahora mismo. ¿O no es un temor eso? Sí, más que un temor, es una realidad. Es decir, esto ya pasó hace años en el sector del cerdo blanco o del jamón blanco, con la implantación de pues, marcas como El Pozo, Campofrío, etcétera, que entraron a absorber productores pequeños del sector del cerdo o del jamón blanco, y ahora está pasando en el ibérico. Al final, pues en Guijuelo, por ejemplo, hay unas 150 industrias, en Jabugo, en Extremadura, en Córdoba, pues a lo mejor somos 300 productores, muchos de ellos les cuesta salir al mercado o innovar, ¿no? Y esto se va quedando atrás y al final vienen los monstruos y se va globalizando. Entonces, esto ya está pasando, Florencio, y bueno, nosotros en Ver al final nos distinguimos por estar en otro mercado, no trabajamos con la gran distribución y quizás nos afecte menos, pero no nos podemos dormir, como tú bien dices, y tenemos que estar al día a día innovando y creciendo, porque si, como tú corroboro tus palabras, si te paras, decreces. Bueno, estamos llegando ya a la recta final. A mí sí me gustaría, antes de despedirnos, que como CEO de una empresa de tanto peso, de tanta importancia, ¿qué decisiones cree que marcarán el futuro de Ver en los próximos 10 años, por poner un ejemplo? Bueno, pues el seguir apostando por ir fuera, por dar
a conocer el producto en el extranjero. Pensamos que hay mucho campo, como te decía antes, de muchos países donde no se conoce el pata negra, mucha población donde todavía no ha probado el jamón, y queremos que todo el mundo pueda haber probado el producto. Entonces, en los próximos años debemos de seguir apostando por ello, porque ahí tenemos menos competencia o menos, pues no todas las empresas pueden llegar a estos mercados. Entonces, desde BER seguiremos haciendo un esfuerzo por ir fuera, por llevar la bandera de España a cualquier sitio, y yo creo que ahí tenemos mucho campo e ilusión todavía para recorrer. Pues Jorge Hernández, gracias por acompañarnos, por acercarnos a la historia y también al presente de BER. Ha sido un placer conversar con usted. Sigamos llevando, como dice, al jamón ibérico a lo más alto del mundo. Muchísimas gracias. Pues es un placer para mí también, Tamara y Florencio, muchas gracias, y a disposición vuestra. Florencio Carrera, muchísimas gracias. Un placer desde Soria, y magníficamente acompañado por Raúl Alonso y los compañeros de Radio Soria, Burgo de Osma y también Ágreda Olvega. Por cierto, Jorge, ¿sigues vinculado al fútbol o ya esa fiebre ha pasado de tu guijuelo? No, ya llevo 6, 7, no me notas. Ya cuando hablo, ya no estoy acostumbrado a hablar en público. Ya fueron 11 años de presidente y ya di paso. Ahora me tengo que centrar en el jamón, en llevarlo a todo el mundo. Eso ya lo desarrollé. Bueno. Una suerte haberte tenido esta tarde y haber podido conocer una empresa extraordinaria, familiar y extraordinaria. Gracias, Florencio. Muchas gracias, Raúl Alonso. Gracias a todo el equipo de Soria. Álvaro Calero también al control técnico desde aquí, desde Valladolid. Lo dejamos aquí. Pueden volver a escuchar esta entrevista en nuestra web, en nuestras plataformas digitales, en radiocastillealeon.es. Les espero el próximo jueves.